Hola, ¿qué tal? Analizaremos un número de la revista Radiocine de 1942 y permítanme decirles que nos convoca una deschadada exploración. Una inmersión profunda, sin dudas. Exacto, una inversión en un año donde los argentinos pagaban, a precio de oro, 1 litro de querosene para no congelarse en pleno invierno. Pero, y esto es lo paradójico, al mismo tiempo enviaban religiosamente sus pocos centavos por correo. Claro, para aprender a bailar zapateo americano en el living de su casa. Es fantástico. Totalmente. Y hoy nos proponemos desentrañar los hilos invisibles de nuestra identidad nacional a través de estas páginas. Vamos a iluminar los recovecos del mundo del espectáculo, el pujante cine nacional y, por sobre todo, las crudas realidades sociales de una época bisagra. Revelando cómo una sociedad entera lidiaba en un delicadísimo equilibrio, con el deslumbramiento del entretenimiento y la sombra inclemente de la escasez. Porque es un documento formidable para nuestro análisis. Absolutamente. Al sumergirnos en estos textos, no encontramos simplemente recortes de prensa. Encontramos la radiografía de un país que buscaba una voz propia. Un reflejo donde mirar sus angustias y esperanzas. Y ese reflejo lo proporcionaba el dominio absoluto que tenía la radiofonía. La radio en 1942 no era un simple mueble emisor de sonido. No, era el verdadero altar profano de la familia argentina. Marcaba los ritmos del amanecer, la pausa del mediodía, el silencio de la noche. Dictaba las emociones de todo un territorio que sintonizaba al unísono, estableciendo el escenario mediático sobre el cual se construiría toda nuestra cultura popular. Y cuando hablamos de un imperio radial, lo hacemos con propiedad. El poderío logístico y cultural de las emisoras era monumental. Y en la cúspide de esa inmensa pirámide se erigía, majestuosa, Radio Belgrano. Siempre bajo la atenta y estratégica mirada de su director, don Jaime Yankelevich. Las páginas de Radiocine nos relatan las gigantescas embajadas artísticas que esta emisora enviaba al interior. Y no hablamos de un simple viaje en tren, cuidado. Hablamos de expediciones faraónicas, verdaderas caravanas culturales hacia provincias como Tucumán y Santiago del Estero. El fervor popular que desataban figuras como Azucena Maizani o el impecable Fernando Borel era algo inconmensurable. Ni hablar del inolvidable Agustín Irusta. Movilizaban multitudes que colmaban las estaciones, agolpándose allá en los andenes. Soportando el humo de las locomotoras, solo para ver en carne y hueso a sus deidades del éter. Una devoción física que hoy resulta casi incomprensible. Y en estas inmensas gestas no podemos obviar otros nombres fundamentales. Estaba Zulema Usheli, a quien la crítica llamaba con justicia la calandria gaucha. Exactamente, o la talentosísima Ibis Blasco y por supuesto la inmensa Nelly Omar. También debemos mencionar el magnetismo escénico del actor Jorge Lanza. Claro, protagonizando aquel recio poema radial de Roberto Valenti, Mensaje a mi padre gringo. Una obra que tocaba la fibra íntima del crisol de razas, esa tensión constante entre el inmigrante y el criollo. Y reflexionando sobre esto, surge una interrogante ineludible. Te escucho. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de consumir entretenimiento ahora que la radio ya no es el centro absoluto de la vida social? Yo creo que la respuesta yace en la saturación visual que padecemos hoy. Si vos te detenés a pensarlo, podríamos trazar una analogía con las mastodónticas giras de estadios actuales. Las giras musicales contemporáneas. Claro, pero hay una diferencia crucial, un abismo perceptivo. En aquella época, al no existir una sobreexposición visual cotidiana, la presencia física generaba un nivel de devoción místico. No tenían fotografías diarias de sus ídolos desayunando o paseando por la calle. Exacto. Eran voces incorpóreas, fantasmas hermosos, en una caja de madera que de pronto descendían de un tren frente a 1 millón de ojos incrédulos. Hoy la omnipresencia de las pantallas ha destruido ese misterio reverencial. El misterio se construía en la ausencia de la imagen. Totalmente. Pero, y acá hay un contraste fantástico. Esa misma distancia generaba una sed insaciable por conocer los detalles profanos del ídolo. Y ahí pasamos de las multitudes en los andenes a la intimidad asfixiante de los pasillos de los estudios. Porque el ídolo
también es humano, con vanidades, ¿eh? Y el público demandaba conocer urgentemente sus flaquezas. Y vaya si la revista Radiocine satisfacía esa voraz demanda en su temida sección Entre Galerías. Era el pulso oculto del mundo del espectáculo. Y vos fijate el nivel de detalle. La crónica narra con una sutil pero afiladísima ironía el distanciamiento entre las hermanas Mirta y Silvia Legrand. Donde el cronista sentencia con una agudeza letal que se ha perdido un gemelo. Desnudando una interna familiar ante miles de lectores. Es una joya de la crónica. Pero no se detenían ahí, ¿eh? No, encontramos comentarios sumamente jocosos sobre el inconfundible cabello, el meticuloso jopo de Hugo del Carril. O las constantes idas y vueltas de la actriz Delia Garcés. Y ni hablar de los excesos. Atención a esto. El detalle de absoluta extravagancia de la gran Mecha Ortiz. Encargando un tapizado exclusivo de cuero de camello para su automóvil personal. Ella compró un tapizado de camella en plena crisis global. Una excentricidad mayúscula. Y como corolario de esta efervescencia, desfilan las reseñas de los majestuosos bailes de carnaval. En el mismísimo estadio monumental de River Plate, amenizados por las potentes orquestas de Juan D'Arienzo y Eugenio Nobile. Donde absolutamente nadie quería estar ausente. Estamos seguros de que ni los más fervientes simpatizantes de Boca Juniors querían perderse semejante festejo. Cruzando toda la ciudad de noche solo para pisar esa pista. Es un retrato sociológico de una precisión asombrosa. Que nos demuestra empíricamente que la curiosidad malsana por la intimidad ajena no es en absoluto un fenómeno moderno. Para un minuto, porque acá me quiero detener. Yo siempre discuto y desafío esa noción moderna, casi arrogante, de que la cultura de la celebridad y la cancelación es un invento del Internet. Claro, el famoso chisme rápido. Exacto. Cuando vos lees estas páginas marchitas, constatás que la pluma operaba con la misma ironía, la misma velocidad y el mismo filo despiadado. Ese humor ácido de los pasillos. Un comentario mordaz que muchísimos años después veríamos brillar en figuras de la televisión como un Percy Abache o un Gayayá. Ya estaba latiendo ahí. En 1942, la fascinación por los tropiezos de los ídolos es una constante histórica irreductible. Una constante que pronto encontró un amplificador aún más gigantesco, la pantalla grande. Porque mientras la prensa escrita diseccionaba a los artistas, la cámara de cine comenzaba a proyectarlos en dimensiones titánicas. El cine nacional era un coloso industrial en franca expansión. Sin embargo, y aquí radica el núcleo dramático de nuestra exploración, esa fábrica de sueños chocaba de frente con la dura, gélida y miserable realidad económica de la República Argentina. Es un contraste verdaderamente dramático. Si vos hojeas Radiocine, las páginas destilan el brillo cegador de los estrenos. Nos hablan del rotundo éxito cómico de la película Secuestro Sensacional. Engalanada por el enorme Luis Sandrini y la sorprendente Nelly Herring. Y nos detallan la loable ambición artística de cintas como Puertos de Ensueño, o la gigantesca expectativa por El Gran Secreto, estelarizada por Mecha Ortiz y Jorge Rigao. A esta maquinaria se sumaban rodajes en curso de obras fundamentales como Juvenilia y Tres Hombres del Río. Parecía una industria imparable, un faro de puro glamour. Pero, y este pero es gigante, debemos contextualizar la oscuridad que rodeaba ese faro. La publicación en ese mismo mes daba cuenta de un país atribulado. La Argentina lloraba la muerte del presidente de la nación, el doctor Roberto M. Ortiz. Una pérdida institucional que sumía a la población en una profunda zozobra política. Y si descendemos de las altas esferas al ciudadano de a pie, el drama era palpable, Físico y doloroso. Las crónicas relatan la aguda, la desesperante falta de carbón y queroseno en medio del crudo invierno porteño. La logística internacional estaba colapsada por el conflicto bélico mundial. Y algunos comerciantes, en un acto de pura especulación, llegaron al vil acaparamiento. Escondían los barriles para luego vender un mísero litro a precio de oro a familias que tiritaban de frío. Escúchame, es una lectura que hiela la sangre. Vos imagínate la situación. La gente salía del cine de ver a Mecha Ortiz envuelta en sedas, de reírse a carcajadas con Sandrini. ¿Y al salir? Al pisar la vereda, se topaban con una ciudad a oscuras. Caminando por la avenida Irigoyen helada,
sabiendo que en su casa no había con qué encender la estufa. Esta tensión brutal entre la ficción iluminada y la calle en penumbras plantea interrogantes profundos sobre el comportamiento humano. Nos expone la fragilidad del tejido social. Absolutamente. Y frente a estas evidencias, emerge una pregunta insoslayable para nuestro análisis. ¿Qué paralelismos encontramos entre la escasez de recursos de hoy y el acaparamiento de productos básicos en aquel convulso 1942? Cuando vos analizás la mecánica del pánico, te das cuenta de que el ropaje cambia, la tecnología avanza, pero el actor principal es el mismo. El instinto primario. Exacto. Es imposible no trazar un paralelismo descarnado entre el acaparamiento de querosene del 42 y las compras de pánico compulsivas que presenciamos en las crisis globales recientes. Esa reacción visceral y egoísta de acumulación ante la incertidumbre Nos demuestra cómo la naturaleza humana reacciona siempre igual ante el terror a la escasez. No importa si el producto es combustible para una habitación o insumos de higiene en un supermercado moderno. El pánico tiene la misma sintomatología, el mismo sudor frío en cualquier siglo. Es una reflexión amarga sobre nuestro egoísmo instintivo. Y ante esta intemperie económica, ante el frío real, el pueblo buscaba un refugio que no dependiera del dinero. Un refugio en su identidad más arraigada, en las sombras de un cabaret, en las raíces de su cultura urbana. Y sorprendentemente, en la promesa de progresar sin salir de casa. Ahí es donde emerge, con un vigor arrollador, el alma misma del tango. La revista es un testimonio innegable del rol neurálgico que el 2x4 tenía en la articulación de la sociedad. Encontramos letras completas transcritas, poemas urbanos como Noche de Colón, Agua Florida o Adiós Arrabal. No eran simples canciones de fondo, Eran radiografías sociológicas precisas, el latido melancólico de un Buenos Aires que cambiaba a pasos agigantados. Dejando a muchos en los márgenes. Y en paralelo a esta identidad musical, las páginas nos revelan un fenómeno sociológico fascinante: la fe inquebrantable en la educación a distancia. Un despliegue publicitario que, la verdad, conmueve por su ingenuidad. La publicación estaba tapizada de anuncios que garantizaban transformar al trabajador fatigado en un eximio artista. Mediante el simple y lento servicio postal, encontramos al profesor Gino Di Tifecci. La famosa Academia di Tiscià. Así es, que garantizaba enseñar a tocar el complejo fuelle del bandoneón exclusivamente por correspondencia. Aparecen también los avisos del Instituto Comas. O la Academia Padi, bajo la dirección del prolífico Luis Rubinstein. Pero de toda esta oferta, el anuncio que verdaderamente desafía la lógica es el de Domingo Gaeta. Un señor que aseguraba que, mediante el envío de unos modestos cupones, cualquier individuo podía aprender a bailar zapateo americano. En la soledad y el silencio de su propia sala. No, explícame cómo, porque la logística mental que requería semejante empresa es abrumadora. Intentando adivinar el sonido. Yo no dejo de cuestionarme cómo hacía un muchacho para asimilar la síncopa del tap leyendo un papel. Imagínate la escena, corriendo los muebles, poniendo una hoja impresa en el piso. Mirando unas huellas estáticas dibujadas en tinta negra. Exacto. Si comparamos ese nivel de fe ciega con la gratificación instantánea de los tutoriales de video actuales, donde si el instructor no nos atrapa en 3 segundos cambiamos de pantalla, nos damos cuenta de que hemos perdido una capacidad de abstracción formidable. Y el valor de la perseverancia frente a la frustración. Tal cual. Estos elementos nos arrojan 2 preguntas fundamentales. Primero, ¿sigue existiendo hoy un género musical que sea capaz de definir la identidad de un barrio como lo hacía el tango? Es una gran pregunta. Y segundo, ¿qué dice de nuestra paciencia actual el hecho de que en aquella época la gente aprendiera a tocar instrumentos o a bailar por correspondencia, esperando semanas por una lección? Sobre el primer punto, los géneros urbanos actuales intentan narrar la caché. Sí, pero su consumo es global y efímero. El tango era un rito de pertenencia barrial profundo. Muy arraigado. Y respecto a la paciencia, yo afirmo sin dudar que hemos ingresado de lleno en la era del descarte. La persistencia es una virtud en peligro de extinción. En los años 40 el tiempo tenía otra densidad. Otra materialidad, sin duda. Y ojo con esto, porque esa fe granítica en el correo postal no se limitaba a aprender el bandoneón. Lo más humano que encontramos es que la gente también confiaba sus destinos más íntimos. La resolución de sus dramas cotidianos y las penurias de su corazón herido a ese mismo y lento sistema de correos nacional.
Es el cruce definitivo hacia la búsqueda desesperada de redención personal. En una época asediada por la soledad profunda de las grandes urbes, aflebraba un próspero mercado de soluciones mágicas. Los clasificados publicitarios se convertían en faros de promesas cautivadoras, diseñados para resolver la vida en su dimensión más frágil. Son anuncios que hoy un lector abordaría con una sonrisa de superioridad. Mencionemos un caso fabuloso: la agencia matrimonial La Esperanza, Un modestísimo recuadro en blanco y negro. que invitaba a las almas solitarias a recortar y enviar un simple cupón, rellenado seguramente con letra trémula, a cambio de la promesa de hallar a la persona que, citando el aviso, encarna su ideal. Y si el problema no era solo el amor, sino una crisis existencial, ahí estaba el magistral aviso del señor F. Lusder. F. Lusder. Este individuo garantizaba que por la irrisoria suma de 20 centavos en estampillas, proporcionaría por carta los secretos definitivos para alcanzar la suerte. La felicidad absoluta, el éxito infalible en el juego y el milagroso retorno del amor perdido. Todo el peso del destino humano viajando en la saca de un cartero. Constituye un verdadero caleidoscopio de las carencias humanas. Y esta comercialización de la esperanza nos interpela desde nuestro presente. Inevitablemente, y plantea interrogantes tecnológicos. ¿Es el algoritmo de las aplicaciones de citas moderno realmente más efectivo que las agencias matrimoniales de 1942? Es una excelente pregunta. Y por otro lado, ¿cómo han evolucionado nuestras supersticiones y la búsqueda de soluciones mágicas ante las crisis? Si analizas la mecánica del deseo, descubrís que la esencia del rito permanece inalterable. Si vos comparás el acto físico de enviar aquel cupón a la esperanza con el acto mecánico de deslizar perfiles en una aplicación actual. Hay una simetría. Una simetría desoladora. Un individuo hoy parado en medio de la calle, bajo la lluvia, esperando el colectivo y deslizando el dedo en una pantalla. Ambas metodologías comercializan el mismo producto intangible. Exacto. La incombustible esperanza de que un tercero, ya sea un señor de traje gris en una oscura oficina o un indescifrable código matemático, posee la llave maestra para curar la más antigua de las aflicciones: la soledad. Esa es la síntesis perfecta de nuestro recorrido. La tecnología avanza, el querosene es reemplazado por otras energías, pero el corazón humano sigue latiendo al mismo ritmo. Buscando el mismo consuelo en la oscuridad. Y esa es la lección más profunda y reveladora que nos deja este viaje a través del papel entintado de una revista que nos refleja con una fidelidad que verdaderamente asusta. Totalmente. Y esto nos deja con un pensamiento provocativo flotando en el aire. Si hoy nosotros nos permitimos sonreír con cierta superioridad al leer sobre las estampillas mágicas y los inverosímiles cursos de zapateo por correspondencia. ¿Cómo nos observarán las generaciones venideras dentro de 80 años? Exacto. ¿Cómo juzgarán nuestras actuales y carísimas suscripciones digitales, a nuestros ruidosos gurúes de autoayuda en video o nuestra devoción a los algoritmos que nos dicen a quién amar? Es una gran reflexión. ¿Les parecerán acaso tan entrañablemente ingenuos y tan desesperadamente llenos de esperanza como nos resultan a nosotros los cupones del señor Lusender en el crudo invierno de 1942? Para pensarlo profundamente. Más que recuerdos, más que documentos, Mágicas Ruinas también es una interpelación para comparar épocas. Desde 2003, Mágicas Ruinas ofrece un recorrido profundo por archivos que marcaron el siglo pasado. Con una presencia diaria en Facebook, suscríbanse y activen las alertas para no perderse ningún hallazgo. Aquí, la historia no es algo estático, es una travesía que nos ayuda a descifrar el hoy,